Muy bonito día, ¿verdad? Muy bonito. Para hacer un satsang hermoso. Bueno, pues ya estamos acá. A todo le llega su momento, ¿verdad? Bueno, ¿me oyes? Sí, ¿verdad? Haz así. Listo. Vamos a empezar nuestro encuentro, que es un satsang básicamente. Entonces, lo primero que debemos... Bueno, antes levanten su mano quienes han seguido el trabajo en línea de las pláticas que se dan y todo. Levanten su mano. ¿Él no? Ok, todos, muy bien. Bueno, pues ya habrán recordado que he comentado por ahí en algunas ocasiones que la palabra satsang proviene de dos palabras sánscritas. Lo habrán escuchado. Una es la palabra sat, la otra es la palabra sangha. ¿Bien? Entonces la palabra sangha quiere decir intimidad o entrar en contacto con, hacerse familiar. Es intimidad. Y lógicamente sat entonces quiere decir ser. Intimidad con el ser. Y esto lo que quiere decir es que un satsang siempre trata de que el ser va a hablar con el ser, sobre el ser, para despertar al ser. Eso es todo lo que debe suceder en un satsang. Entonces, en estos 3 días que estemos juntos, van a ver que vamos a ir llegando más y más adentro, ¿vale? Pero bueno, entonces, para entender ahora entonces lo que es el ser, siempre todo el mundo lo conoce, se han contrapuesto dos palabras. Entonces, una es ego y la otra palabra es ser. Ego y ser. La palabra ego proviene del latín y en español quiere decir yo. Es lo que quiere decir, yo. Ego es yo. Bien. Pero entonces cuando se estudia lo que es el yo, en el ser humano, me estoy refiriendo en el ser humano, cuando se estudia el yo, entonces rápidamente vamos advirtiendo que es un centro psicofísico. Un centro psicofísico. Quiere decir que es un centro que está compuesto por cuerpo y mente. Por eso es psicofísico. Eso es lo que llamamos el ego. Lo que llamamos el ego. Y entonces, todo el mundo lo sabemos, cuando hablamos del cuerpo, sabemos que es un vehículo para la conciencia, pero eso lo voy a ir explicando más allá, pero el cuerpo se dedica exclusivamente y únicamente a registrar sensaciones físicas. No hace ninguna otra cosa más que registrar sensaciones físicas. Entonces, el viento que estamos escuchando ahí es una sensación física, porque entra a través de los sentidos. Normalmente, en algunos lugares, la palabra sensación siempre está ligada a la piel, ¿no? Normalmente, pero es absolutamente cierto que
Si yo escucho este sonido que está atrás de ustedes, entra por un sentido. Luego entonces es una sensación, porque entró por un sentido. ¿Ya vieron? Y entonces luego tengo la vista, cuando veo las formas, no los nombres, las formas. Entonces entran, es un contraste, la luz informa, la luz llega, alumbra pues, informa todo el contraste de colores, entonces yo puedo ver las formas. Si hablo de nombres, ya hablo de la mente. ¿Ven? Esa es una forma. Pero si le digo es árbol, entonces por eso es forma. O sea, una cosa es la forma y otra cosa es la palabra que la nombra, ¿no? La forma y el nombre. Bueno. Bueno, así entonces siguen estando los sentidos que todos conocemos, es el olfato, es el sentido al cual sí nos referimos continuamente como la sensación, ¿no? Y es el gusto, son los 5 sentidos. Entonces eso se le llama sensaciones externas, todo el mundo las conoce, ¿no? Hay agradables, desagradables o neutras, porque si me acarician la piel es agradable, si golpean mi piel es desagradable. Y algunas sensaciones pues son bastante neutras, ni agradables ni desagradables, ¿ya vieron? Entonces ahí están las sensaciones externas, luego están las sensaciones internas, que este cuerpo informa. Y lo que informa entonces es interior, bueno, afuera la piel, frío, calor, etcétera, gusto, los sabores, los 4 sabores, etcétera. Pero luego vamos hacia adentro y ¿qué es lo que nos informa? ¿Qué es lo que se nos informa dentro? ¿Quieres estar más en la sombra? Ahí estás bien, porque te va a dar en la cabeza. Ándale, métete a la sombra. Vente por acá. Entonces estábamos ya en las sensaciones internas. Sed, hambre, dolores diversos, urgencia sexual, placer sexual, todo está adentro. ¿Ya vieron? Son sensaciones externas, son sensaciones internas. El cuerpo únicamente puede registrar sensaciones, no puede hacer ninguna otra cosa. Registra sensaciones. Bueno, luego tenemos entonces la mente. Y la mente, lógicamente, primero tenemos el sentir de la mente. Y el sentir, normalmente todos lo dividimos en 2, estados de ánimo y emociones, ¿no? Se distingue un poco esto porque la emoción normalmente puede brotar, permanecer un tiempo y luego desvanece rápidamente. Una emoción puede, un momento de alegría, ¿no? Dura, pero luego se puede pasar, o un miedo porque el perro que anda aquí atrás ladra y entonces te da miedo, pero bueno, ya no hay peligro, se va el miedo. Entonces el sentir de las emociones está bailando todo el tiempo, está moviendo. Pero hay un sentir que es más permanente, le llamamos estados de ánimo. Entonces, para entender un estado de ánimo desagradable es cuando alguien tiene alguna desgracia en su vida, vamos a decir, alguna desgracia familiar, una pérdida en su negocio, tiene algún contratiempo, con un ser querido, con un hijo, cosas por el estilo. Entonces puede permanecer el estado de ánimo más tiempo. Hay que ayudar rápido a sacar a la persona de ahí, vamos a decir. Pero ya vieron, es el sentir de la mente. Emociones, y por el otro lado tenemos a emociones y sensaciones, estados de ánimo, perdón. Y luego tenemos lo que ya llamamos intelección. Entonces, lo que todos cuando pensamos, ¿no? Es verbal e imagen, ¿no? Imaginativo. Todas las personas tienen en su cabeza, platican, piensan de manera verbal, y entonces pueden platicar en su cabeza y cuando planean su trabajo, qué tengo que hacer, y pueden platicar ahí en la cabeza y todo. Y luego pueden imaginar también. ¿Ya vieron? Entonces, estas 2 partes que llamamos ego, cuerpo y mente, en realidad son vehículos del ser, vehículos de la conciencia. Ahorita voy para allá, pero vamos, si ya nada más tenemos cuerpo y mente, y ya vimos el contenido de ambos, ¿no? Ahora, nos vamos entonces al ser, y el ser es lo que exclusivamente llamamos la conciencia.
es aquello que en ti se da cuenta. La palabra conciencia, entiéndase, darse cuenta, porque a veces la gente, sobre todo los que han sido educados un poco con religiones dualistas, entonces piensan la conciencia como de bueno y malo, ¿ven? Como que tengo conciencia y soy un hombre bueno, o este hombre no tiene conciencia, porque es malo, hace cosas que producen dolor y sufrimiento a sus semejantes o cualquier criatura capaz de recibir dolor y sufrimiento. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen esta, vamos a decir, esta idea de que tu verdadero ser es conciencia, y lo más importante, es aquello que en ti se da cuenta de que es y existe. Ahorita voy a ir para allá también, todo va a quedar clarito. Es aquello que en ti se da cuenta de que eres. Yo soy, me doy cuenta de que soy. Porque dices, ¿quién escucha ese rumor de los autos por allá atrás? Son autos, yo creo. Sí, son autos, ¿verdad? Tú los oyes, ya ves, dice que los oye. Hay conciencia, no hay remedio. ¿Ya vieron? Me estoy dando cuenta todo el tiempo. Entonces, ¿quién se dio cuenta? ¿El vecino? No, me di yo cuenta, ¿sí o no? Entonces, ese es mi conciencia. ¿Ya se entendió? Por eso yo soy. Pero ¿cómo sé que yo soy? Porque soy consciente. Si no tuviera conciencia del pájaro que está cantando, entonces no me puedo dar cuenta de que soy. Hasta que entonces me doy cuenta de que soy, porque soy consciente y existo. Eso iremos un poquito más adelante. ¿Ya entendieron? Entonces ahí tienes la postura de el ego y el ser. Ahora, aquí lo interesante es qué es lo que le sucede al ser humano. Que de alguna manera cuando viene al mundo, el cuerpo físico y la mente van a ser vehículos para la conciencia. Vehículos para la conciencia. Un vehículo es algo que tú vas a usar, y en este caso para tener conciencia. Tú tienes un vehículo, los que vinieron en coche, o como es un vehículo. ¿Ya vieron? Pero es difícil que el ser humano, muy difícil, que el ser humano se confunda y crea ser su coche. Yo soy mi coche. No, yo me doy muy bien cuenta que yo soy yo y mi coche pues, es un vehículo. ¿Ya vieron? Bueno, pero resulta que tu cuerpo físico y tu mente has venido al mundo, has empezado a usar esos vehículos, no los hacer. Vehículo es algo que vas a usar como un robot que vas a usar para algo, para experimentar una realidad física y mental. ¿Ya viste? Vas a experimentar una realidad física y mental. Entonces vienes al mundo, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a usar mis vehículos. Primero mi cuerpo, tardo mucho tiempo, ¿no? Para ponerse de pie, caminar, aprender a vestirse y todo lo que sea. Y luego mi mente. Pero resulta que poco a poco me empiezo a identificar con los vehículos. Es decir, creo ser los vehículos. Yo soy el vehículo. Yo soy el cuerpo y la mente. Cualquier persona, si le preguntas, ¿qué eres? Te puede decir, pues dicen por ahí que hay un alma o cosas por el estilo. Pero de plano lo que yo sí sé es que yo soy mi cuerpo y mi mente. Es lo que soy. Pero es un vehículo con el cual te has identificado. La palabra identificar viene de calidad de idéntico. Yo creo ser eso. ¿Ya vieron? Entonces, imaginemos ahora, hablaba yo de un coche. Entonces, imaginemos que un vehículo, un coche, ¿no? Un coche, una camioneta. Entonces imaginemos que la carrocería y la parte mecánica, ¿no? Todo el sistema metálico, amortiguadores, todo fuera mi cuerpo físico. Y imaginamos entonces que lo eléctrico fuera mi parte mental. ¿Ya vieron? Entonces, de alguna manera el ser humano es muy parecido en eso. Está teniendo dos vehículos para tener una experiencia, pero se ha olvidado de que él es el ser, de que él es el que tiene esos dos vehículos de manera transitoria. Por lo tanto, estás identificado con tu parte efímera, transitoria y mortal. Como tu coche en 100 años ya no va a estar, pues el cuerpo lo mismo y la mente lo mismo. ¿Ya vieron? Entonces, hay una identificación. Toda la práctica del despertar espiritual, toda la práctica del despertar espiritual radica en rescatar en el ser humano lo que él verdaderamente es. Él es el verdadero ser espiritual. ¿Ya vieron? Ese ser espiritual le llaman en Oriente
le llaman Sat. Y esa palabra Sat, pues de Satsang. Entonces, Sat quiere decir ser. También le llaman Atman. Y Atman quiere decir Atman, sí mismo. Sí mismo. ¿Ya vieron? El sí mismo. Mi mismicidad, lo que yo soy. Ese es tu verdadero ser. Allá le llaman Sat porque se refiere a lo que se experimenta. Darme cuenta de que yo soy. Pues es ser. Me doy cuenta de que soy ser. Y se acabó. Ok, pero entonces si vamos nada más para hacer la liga, ¿comprende? Porque es importante. En Occidente, todos aquellos países que tienen raíces cristianas, no hablan tanto del, más bien no hablan del ser, tampoco hablan del Atman, ¿la vieron? Sino que hablan de la palabra espíritu. Y entonces la palabra espíritu es lo único que quiere decir es soplar, ¿no? Es soplo, del latín también, soplo. Y entonces se tiene el entendido de que has sido soplado. Algo así como que el origen divino del ser humano, en la trascendencia, ahorita voy a explicar ya un poquito más, me están siguiendo hasta acá, está muy fácil, ¿verdad? Entonces, el origen divino del ser humano está en la trascendencia. Tras es de latín, más allá, ¿ya vieron? Y que de ahí ha sido soplado, es este espíritu. Es de la misma naturaleza el Hijo que el Padre. A veces es una metáfora, pero es como si dicen lo divino, chispa divina. Ahí está. ¿Ya se fijaron? Lo divino en la trascendencia, chispa divina en la existencia. ¿Ya vieron? Entonces, pero es de la misma naturaleza. Lo que tiene que hacer el ser humano es lograr dos despertares. Y hoy seguramente nos concentraremos más en el primero, pero podemos hablar del segundo hasta donde sea prudente. Entonces, dos despertares debe lograr el ser humano para recordar quién es. Y entonces, número uno, tiene que despertar esa conciencia en la existencia. ¿Está bien? Aquí donde estamos sentaditos, ahí tienes que despertar la conciencia. Le llamamos, yo le llamo despertar menor. Ahorita, poco a poco me voy dando a entender muy bien, ¿vale? Entonces, despertar menor en la existencia. Ya está la chispa despierta. ¿Y qué es esa chispa? Es conciencia de ser, nada más. Me doy cuenta de que soy. Por encima de mi cuerpo y de mi mente, yo me doy cuenta de que soy. Todos tenemos, el ser humano tiene esa conciencia activa, porque no la puedes, nunca te la van a dar, nunca te la van a quitar, la tienes y lo eres por siempre y para siempre. Porque si no la tuvieras, entonces chocarías contra las paredes, si no hubiera conciencia, y los hombres no chocan contra las paredes. Si tienen conciencia, introducida en esos vehículos, el problema es la identificación, me he identificado con mi cuerpo y con mi mente, ya creo ser eso. Entonces, primer despertar, que es de lo que vamos a estar hablando, practicando, les voy a enseñar cómo van a lograr su despertar bien rápido, y entonces la persona se despierta en la existencia, y entonces resulta que se asemeja, porque es muy literal, esta chispa divina es como una gota del océano, ¿comprenden? Una gota del océano solo es una gota afuera del océano, ¿sí o no? Aquí la tengo en mi mano, está la gota, acá, pero ahí está el océano. Entonces, si echo la gota al océano, ¿qué le va a pasar a la gota? Se va a fundir con el océano. El océano no tiene muchas gotas. ¿O han visto gotas en el océano? ¿Alguien las ha visto? No se puede. Tú te metes con tu visor, buscas las gotas y no hay gotas. Pero es una ilusión, porque es gota y ahora ya no es gota. ¿Ya entendieron? Despertar mayor, despertar menor, despierta la conciencia, la chispa divina, recobro mi conciencia de ser, aunque ya la tienes ahora, pero la recobras, quiere decir que la polaridad de identificación cambia.
Mientras en el ser humano común y corriente está identificado creyendo ser del cuerpo y la mente, ¿comprenden? El polo de identificación se muda. Y entonces empiezo a identificar, según vas despertando, ¿no? Vamos a hablar de cómo despertar, todo lo vamos a decir. Entonces vas despertando, cuanto más despierto, cambia el polo de identificación. Y entonces ahora me identifico con el ser que yo soy. Y el cuerpo y la mente son dos útiles vehículos para experimentar conciencia, experimentar en el plano físico y en el plano mental, ¿no? Pero nada más, yo ya cambio el polo de identificación, yo soy el ser, ¿la vieron? Entonces ya he despertado. Luego hay un camino largo, ¿comprenden? Pero necesito varias pláticas para que vayan entendiendo y practicando y pueda yo explicar un poco más. Pero finalmente esta chispa divina, de la misma naturaleza que el origen en la trascendencia, entonces la puedes llevar ahí si así lo quieres. Y eso se llama despertar mayor. Ahora, ¿qué pasa en el despertar mayor? Que entonces la chispa es como si una chispa de luz se mete en un océano de luz. Y al meterse en el océano de luz, es un océano de luz. Ahí no hay muchas chispas tampoco. Se llama el uno y único, desprovisto de toda dualidad. ¿Ya vieron? El uno y único. ¿Me están siguiendo hasta acá? Tomen el marco teórico porque vamos despacito. Pero me meto ahí y ya soy el uno y único, desprovisto de toda dualidad. Y entonces, sobre todo en Oriente, entonces dicen, pero ¿qué crees? Es que Atman es Brahman. Atman, ¿ya? En sí mismo, la conciencia, es Brahman, es el absoluto. Brahman quiere decir absoluto. Porque entonces esa chispa, por un procedimiento, puede recordar y fundirse más allá de la existencia y tener acceso a la trascendencia. Y entonces se experimenta Brahman, el absoluto. Ahora todo es Brahman, ¿no? Dependiendo del grado de la persona en su vivencia, pero un grado muy avanzado, la persona entra ahí y abre sus ojos luego y todo está lleno de Brahman. ¿La vieron? Todo está pleno del Señor. No puedes ver nada que no sea el Señor, que no sea el absoluto, que no sea la divinidad. No importa que veas, no importa que huelas, que gustes, todo está pleno del Señor. En una culminación avanzada. ¿Ya vieron? Primero el despertar menor, y luego vamos a ir hablando cómo lograr el despertar menor, y luego podemos platicar un poco también de cómo ir al despertar mayor. ¿Ya se entiende la idea? Hasta ahí me están siguiendo, está bien facilito, ¿sí o no? Bueno, pero luego entonces definimos dos palabras y con eso de momento podemos meditar para ir acompañando lo que se dice contra lo que se vive. ¿Ya vieron? Entonces ahora ya definimos ego, ya definimos ser, y entonces nos vamos entonces a existencia y trascendencia. Ya con eso está el marco culminado, ¿ven? Saber más, luego lo vas a tener que quitar. Entonces, como ustedes quieren, demasiado. Mi maestro, ¿saben qué decía? Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Entonces, con lo que estamos diciendo ahora, va a quedar más que suficiente. ¿Ya vieron? Bueno, entonces luego ya vamos a completar el marco teórico. Y practicamos un ratito, y recibo alguna pregunta si lo necesitamos. Está la existencia y luego tenemos por el otro lado la trascendencia. En la existencia, la palabra existencia, igual del latín ex existere, ya me habrán escuchado algún día decirlo, lo repito porque esto hay que oírlo y oírlo y oírlo. Pero bueno, ex, afuera, ¿no? Contra in, exterior, interior. Interior de la casa, exterior de la casa. Ex afuera, in adentro. Entonces, existencia viene de ex y una palabra del latín que es sistere. Sistere quiere decir colocar. Por cierto, no colocaron la grabadora. ¿Verdad que sí? Ya vieron cómo la estaba yo buscando para decirles que estaba colocada, pero está colocada ya. No te preocupes.
Esta ponemos plática ahora. la dejamos pasar. Sí. ¿La dejamos pasar o la ponemos ahora? No, pues ya estás grabando. Sí, claro. ¿Verdad? Ah, perfecto. No hay que preocuparse. Vale. Lo que pasa es que le iba yo a tomar así, y hice así. Ay, Dios mío, ya se fue. Es que siempre me la ponen acá. Igual, bien, ¿verdad? Este Héctor que viene de México siempre está aquí puesto. Entonces, bueno, ex y sistere. Entonces, sistere, colocar, ex afuera. Entonces, fíjense bien, todo lo que esté colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia. Porque está colocado afuera y yo lo puedo percibir por algún medio. Este bolso tiene que estar en la existencia porque yo lo puedo percibir. El viento que me golpea tiene que estar en la existencia porque yo lo puedo percibir. Un aroma, un sabor, un dolor, cualquier cosa que pueda percibir está en la existencia. ¿Ya vieron? Entonces, esto es importante porque tu conciencia, lo que tú eres, al estar en la existencia, lo que hace es percibir. Percibir. En este caso está percibiendo a través del cuerpo, que es un vehículo, y está percibiendo a través de la mente y aprendiendo a usar la mente para crear realidades. Pero finalmente toda la existencia es percepción, porque dice todo lo que esté colocado afuera y que se pueda percibir por algún medio, está en la existencia. Ahora, el ser humano está limitado en su percepción, yo lo entiendo. Por ejemplo, no puede ver los rayos X o rayos gamma o microondas o lo que sea, no lo puede ver. Pero si inventa un aparato que use ese rayo o que muestre ese rayo, ya lo percibe, está en la existencia. Entonces los rayos X están en la existencia. Tú lo sabes que están en la existencia, porque disparas esos rayos, ¿no? Y entonces traspasa la carne, no traspasa el hueso, entonces me saca una radiografía de la persona, sus huesos, ¿no? Pero entonces estoy viendo los efectos de un rayo, quiere decir que está percibiendo la existencia. ¿Ya vieron? Entonces tu ser en la existencia es natural a la percepción. Es percepción, todo es percepción, en este caso a través del cuerpo y de la mente. Hasta ahí me están siguiendo. El acto de despertar es un ejercicio de ir madurando el estado de conciencia a través de ciertas prácticas hasta que esa conciencia está todo el tiempo tan alumbrada está que hasta me informa sobre mí mismo y me dice yo soy el ser, yo soy la conciencia. Eso es lo que llamamos despertar, lo van a ir entendiendo muy bien poco a poquito. ¿Ya vieron? Todo el secreto está en que para despertar la conciencia, la capacidad de tu verdadero ser en la existencia es conciencia. Entonces, pero yo quiero desenredarla de mi cuerpo y de mi mente para saberla, para saber que soy el ser. Entonces, es una capacidad humana, todos la tenemos que tener a fuerza. Y entonces, para desarrollar esa capacidad o madurarla o ubicarla más y estar más en ella, todas las prácticas espirituales del mundo han desarrollado técnicas de atención. Eso es todo. Entonces, ¿por qué es la atención tan importante? Porque eso nuevamente en latín, a y tener. Entonces, tener quiere decir coger. Esto es tener, coger. Como tenedor es una herramienta para coger la comida y atraparla. ¿Ven? Tenedor. Entonces, a y tener, eso es en latín. Atención en latín, a y tener. Entonces, tener es coger y a hacer el acto de coger. Pero no cojo con mi mano como he tomado esto. Cojo con mi conciencia. Entonces, si estamos prestando atención al viento que atraviesa las hojas de los árboles con el sonido, estoy usando mi atención. Imaginemos que la conciencia está a 360 grados, está para todos lados. Allá atrás, por lo que entiendo, hay un rumor de coches, debe de haber una gran avenida. Y allá adelante, pues están estos hermosos árboles y está pasando el viento. Entonces, yo me estoy dando cuenta, 360 grados. Pero ¿saben qué? Que también tengo sed. Desde que llegué aquí, tengo sed. No aquí. Desde que llegué a Chile, tengo sed. Porque, bueno, ya está muy seco. Entonces, ahorita tengo sed también. Pero ya lo sé. 360 grados para afuera y para adentro. Si tengo hambre, ¿ya vieron? Si tengo un dolor,
estómago, la cabeza. ¿Y entienden? La conciencia está 360 grados hacia afuera y hacia adentro. Hasta ahí me están siguiendo. Ahora, ¿cómo logro que esa conciencia esté todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar en mi vida? Para que yo sepa que yo soy esa conciencia. Se utilizan la meditación, le llaman, pero son prácticas de atención. Entonces, como lo que vamos a practicar en breve, ¿no? Entonces, estás atento del viento que está allá afuera, estás atento de otro juego, vamos a estar jugando varios juegos acá, puros de atención, de tal manera que estás ejercitando. Uno es la capacidad y otro la facultad que tú tienes para usar esa capacidad. ¿Ya vieron? La capacidad es la conciencia, la capacidad. Pero tengo una facultad, puedo manipular la conciencia, llevándola a un punto. Ahí yo la quiero, al viento. Entonces, de mi 100% de conciencia, a lo mejor un 50, 60, 70 está en el viento. Si un niño como el que está allá habla, también soy consciente de él. ¿Ya vieron? Pero preferentemente estoy consciente de ese sonido. Entonces llevo más de mi conciencia, ¿se entiende? Eso se llama práctica de atención. Hay otras prácticas extremas que llaman prácticas de concentración. Concentrar todavía es concentrar la atención más. Como cuando a veces algunos meditan, nunca sugiero de esas prácticas, pero una vela y hay una llama, prendida la llama de la vela, y entonces la persona ve la vela y concentra su atención. Bueno, pues a base de jugar, la meditación es un juego, ¿entienden? Los hombres son como niños y deben de jugar a que se despierten. Porque si lo toman muy en serio, entonces se vuelve torturoso si no puedo, y eso no sirve para nada. Más bien jugar y jugar. Los niños juegan y aprenden, y todos lo aprenden, todo lo que nosotros les ofrezcamos, deportes, o no sé, en el colegio, crayolas, hacer masita, o no, le dicen aquí masita o plastilina, plastilina, entonces hacen sus esculturas, lógicamente, de ahí a ¿qué escultura? El Moisés, pues hay una gran distancia, no, pero el niño no importa, ese niño está jugando y se puede convertir y hacer un David o hacer lo que sea. ¿Ya vieron? Entonces jugar y jugar y jugar y luego vuelves a jugar. Y como sigues jugando y jugando y jugando a estar atento, llega un momento en que estás en la vida diaria y ha sido entronada la conciencia. Ya estás todo el tiempo en la conciencia, porque lo jugué y lo jugué y lo jugué. ¿Sí se entiende? En el ser humano, diríamos metafóricamente, está entronado el ego. En el trono de tu vida, en un ser humano, vamos a decir, no común y corriente, en el que está entronado es el ego. Y entonces él toma el control, como que él manda. Y aparte, vaya que manda. Siempre quiere hacer todo como quiere. Necio como el sol. Pero bueno, y entonces luego está entronado, ¿ves? Y tú empiezas a despertarte. Llega un momento en que sí, que culmina tu despertar jugando, porque tú eres el ser, vida mía, no tienes que lograrlo. Si tú tuvieras que lograr lo que yo te estoy diciendo, te garantizo que no lo logres, ¿ves? Pero como ya lo eres, ya no lo tienes que lograr, nada más lo tienes que recordar. Por eso toda la palabra que se ha dado al hombre, en este sentido, pues, palabra con P mayúscula. Con P minúscula son las palabras que cada nosotros como seres humanos tenemos diferente experiencia de vida. Hemos tenido una vida u otra. Entonces mucho nos conviene compartir con otros, escuchar opiniones, ¿ven? Para formarse criterios, pero eso son criterios personales de vida y que me pueden ser de utilidad y puedo yo aprender de mis amigos, de la gente, ¿no? Pero esa es la palabra de P chiquita, porque depende de la palabra de la persona, de la personalidad o del ser humano, pues. Pero hay una palabra que está con P mayúscula y esa palabra se llama palabra de verdad, porque esa palabra lo que va a hacer contigo si la escuchas y la sigues es que te va a empezar, como en los radios tienen la perilla, o antes la tenían, no sé ahora, pero la perilla hacer así para entrar a la estación. ¿Ya vieron? Estoy buscando el canal.
Y de repente la palabra te va diciendo, hasta que tú vas haciendo lo que la palabra dice, entra el canal. ¿La viste? Y entonces, pum, ya entró. ¿Le llaman canal o ya entró la onda o como se llame? Pues. Sí estaba. Por eso palabras de corte cristiano, vamos a decir, de raíz cristiana, es aquel que escuche mi palabra y la siga. No conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Ya vieron? Entonces, aquel que escuche mi palabra y la siga, y dice el reino de la muerte, el reino de la vida eterna. ¿Cómo es eso? Sí, vida mía, sí. La existencia tiene una sola regla inamovible, ¿no? La impermanencia. Así funciona la existencia. Nada va a permanecer. ¿Ya lo entienden? Por lo tanto, es el reino de la muerte. Porque algo vive, permanece un tiempo y desaparece, ha muerto, ¿no? Un pájaro canta, vive el canto. Pasó el canto, ya se murió el canto. ¿Ya vieron? Entonces, la existencia está gobernada todo el tiempo por la impermanencia. Entonces le llama el reino de la muerte. ¿Ya vieron? Y está el ser humano identificado con esa parte, con la parte efímera, transitoria, inmortal de sí mismo. Está identificado con los vehículos. ¿Ya vieron? Pero tu verdadera chispa o tu verdadero ser, una vez que lo despiertas, entonces primero hay que despertarlo, luego hay un camino hasta la trascendencia, y dentro de ese camino aparece la conciencia, por ejemplo, de ser eterno y de que no pasarás. ¿Ya vieron? No pasarás. No importa si todo el universo deja de ser, tu verdadero ser no pasará, porque sus raíces están en la trascendencia. ¿Sí me estoy explicando? Es bien fácil esto. Porque si tú imaginas una raya y pones arriba la trascendencia y abajo la existencia, la trascendencia es lo perfecto estático. ¿Sabes? Estático no se mueve, pero es que nunca se ha movido. Quiere decir, la conciencia que hay ahí jamás ha nacido, no está sujeta a corrupción, está por siempre y para siempre. Eso es un asombro. ¿Cómo es que hay algo que no ha empezado y no va a acabar? Ese es tu verdadero ser. Unido, ya culminado, pues. ¿Ves? Ya culminado. Antes tienes que primero despertar y luego hay otro cachito, la verdad. Pero en ese cachito vas a recuperar la conciencia que verdaderamente eres. La trascendencia, repito, es lo perfecto estático. La conciencia que hay ahí, llamada absoluta, llamada el Padre, bueno, pues de corte cristiano, pero llamada Brahman, etc., está por siempre y para siempre. Esa es tu naturaleza verdadera, ya lo eres. Nadie te la va a dar, nadie te la puede quitar. La eres por siempre y para siempre. Es tu naturaleza verdadera, única. Entra en la existencia, la chispa, y se adormece, porque ahí todo cambia y se mueve. Y todo es como entrar en un mar picado, ¿ya entiendes? Entonces estás, las olas. Ven cuando éramos niños que te metes en una ola y a lo mejor es una ola así, pero resulta que tú estás así. Entonces te agarra la ola y no sabes dónde está arriba, no sabes dónde está abajo. ¿Sí se entiende? Algo parecido. Entonces dices, has caído en el olvido. No estás en riesgo, no te ha pasado nada. ¿Qué diferencia hay entre alguien que ha recordado quién es y alguien que no? Nada, no hay ninguna diferencia. Uno lo recuerda y el otro no, pero esencialmente nada. ¿Ya vieron? Entonces todo el trabajo que llamamos el buscador espiritual es un ser. Tendré que hablar de la chispa, una chispa dentro de cada uno de los seres humanos. De repente quiere avanzar un poco más en el proyecto de regreso a la fuente divina. Entonces despierta un hambre. He llamado familia espiritual en el sentido de fame, ¿no? Tener hambre. Entonces tengo hambre de despertar espiritual. Tu propio ser te lo va diciendo, porque ya quiere empezar su proceso de despertar. ¿La vieron? Se quiere mudar del reino humano al reino espiritual. El reino espiritual sería los que están despiertos. ¿Por qué se llama espiritual? Porque es un reino en el que la conciencia del ser que está ahí ya es consciente de que él es el ser.
y ese es el espíritu. Entonces es el reino inmediato adelante del reino humano. Como atrás tenemos al reino animal, ¿no? Tenemos al reino animal, vegetal, ¿qué más? Mineral. Y adelante, reino espiritual. Una vez que, ya dije, logras el despertar menor, entrarías a ese reino espiritual, porque ahora eres consciente de tu ser y tu ser es tu espíritu. Entonces ya estás en ese reino. Pero luego tienes que recorrer un camino ahí hasta llegar al siguiente y final reino que llamamos reino divino. ¿Ya vieron? Reino humano, los demás han sido superados, vamos a decir. La chispa ha pasado ahí y ha explorado todo. Pero ahora está en el reino humano. Algunos quieren avanzar al siguiente grado de evolución, quieren, como cuando has ido a una fiesta con los amigos, con la familia, a una boda, y entonces has bailado, has tomado vino con ellos, has platicado, has visto gente que no habías visto, ¿no? Pero un momento tú sabes, ya terminé de estar. Le dicen acá, sí, allá le dicen mucho, ya terminé de estar. ¿Ya vieron? Entonces ya quiere decir que ya anhelo irme a mi casa, ponerme mi pijama y estar rico. Ya, y sí disfruté la boda, sí quería yo ir, sí estuve en la boda y sí vi a mis amigos y bailé y recordé cosas, fue una cosa hermosa, pero terminas de estar. Eso aplicado a la exploración de la conciencia, lo que quiere decir es que tu salón de clase llamado reino humano está llegando a su fin. Eso que si tienes el deseo verdadero y genuino del despertar espiritual. Entonces el salón de clase que se llama reino humano, ya estás terminando de estar. Entonces tu propio ser te empieza a urgir. Es como, ¿ves? Como una mudanza. Nosotros allá recibimos, ya saben, hay unas mariposas hermosas que van desde Canadá y entonces vuelan, unas monarcas preciosas y llegan por millones. Entonces algo parecido, están migrando. O los gansos también, ¿no? Pero bueno, los gansos cuando van a migrar, acuérdense que empiezan a estar inquietos, están nerviosos, gritan mucho y dan vueltas porque algo pasa en su interior. Y una semana antes estaban normal en ese lugar, ¿entienden? Pero el ciclo, el invierno, el verano y todo, les llega, ¿no? Entonces empiezan a gritar, a ponerse incómodos. Ese es un buscador espiritual. Está bien incómodo, ya no está a gusto, ¿ya vieron? Y entonces finalmente ese ganso empiezan a volar y algunos cuantos empiezan a hacer su migración y otros le siguen finalmente después, ¿no? Eso es. Entonces un buscador espiritual es aquel ser que empieza a querer trascender el reino humano de evolución y entrar al reino espiritual. Y que es un caminante espiritual. Un caminante espiritual es otra cosa, porque vean bien, tú buscarás algo hasta que lo encuentres. Tan pronto lo encuentras, lo dejarás de buscar. Se acabó. Yo dejo un objeto en mi casa, por ejemplo, lo que sea, el reloj, los que usan reloj, el teléfono celular, lo que usen, ¿no? Y ya me voy. Y entonces lo he perdido de vista. Entonces lo tengo que ir buscando, lo busco, hasta que finalmente lo encuentro. Si lo encuentro, lo cojo con la mano y lo sigo buscando. Ya no lo puedo seguir buscando. No te verías muy bien si te ven buscando tu reloj y lo traes acá. Busco mi reloj y te van a hacer así. Y sigo buscando. ¿Ven? Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Que cuando encuentres el camino claro y directo para lograr tu despertar espiritual, debes de dejar de ser un buscador. Siempre podrás ir a cursos, leer libros, meterte con gente a practicar, hacer lo que tú quieras, pero no estás buscando. La búsqueda a veces es muy pesada, muy cansada, pasan de un lado a otro, hasta que un día escuchan la palabra y dicen, allá le decimos, esta es la neta, no sé si aquí le dicen esa palabra, ¿la usan? La neta. La posta, eso está bueno. ¿Cómo? A la posta. La posta. Eso vamos a decir. Al rato lo voy a usar, vas a ver. Eso es bien argentino.
Ah, pues la posta entonces, ya sé la primera, porque allá me dijeron unas cuantas. Allá le dicen a la novia polol, polol la novia, pero le dicen chanchita, pero eso en México es cerda. Y allá decirle a tu novia cerda, eso no te conviene. Es muy malo decirle a tu novia mi cerdita. Pichoncito, terrón de azúcar, todas esas cosas gustan, pero donde se te ocurre decirle cerdita, muy mal. Y ellos parecen que más o menos la usan. Chanchita. Ahí funciona re bien, pero no sé cómo, no sé qué se sienta, porque yo no sé qué puede sentir que él diga cerdita. Mi chancha, porque Nancy es mi chancha, es mi cerda. Exacto. Todo un desastre. Pero bueno, híjole, ya me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos en la posta. ¿Qué quiere decir? La neta. La neta. Ah, ok. La palabra con P mayúscula es la neta. Es que allá se dice neta porque es el peso neto. Entonces, quitando la tara, cuando se ven un producto que viene con caja y te lo pesan, entonces ese es el peso con embalaje, bueno, con la caja y todo. Entonces lo pesas y luego le quitas la caja, la vuelves a usar la caja y te sale el peso neto. Entonces la neta, le decimos lo neto, ¿no? Tantos, no sé, kilos de frijol. Entonces 1000 kilos de frijol. ¿Y cuánto salió de tara o de caja? No, pues 150. Entonces se tiene que descontar a la hora de la pagar. Entonces se llama peso neto. Bueno, la palabra es la neta. Y cuando el ser humano que ha buscado mucho tiempo la recibe, se da cuenta que hay algo ahí profundo y que si lo empieza a aplicar, porque todo es para llevarlo a la vivencia, ¿entienden? Nada de teorías, no tienes que creer en nada, solo tienes que ir haciendo lo que la palabra te dice y entonces vas logrando ese cambio y ese despertar. Y entonces esa palabra es la única palabra en la existencia, por eso se llama palabra de verdad, la única palabra en la existencia que te va a recordar quién eres y cuál es tu origen divino, para el que lo quiera. Que no lo quiere, no pasa nada, ¿entienden? Si imaginamos este universo, se asemejaría más a un gran colegio desde maternal hasta doctorado. Y entonces las chispas divinas entran en un proceso de manifestación y empiezan a ir por todo este proceso de exploración de la conciencia. Entonces, simplemente es un juego. La chispa entra a esta especie de colegio y se acomoda donde se siente bien, donde está el nivel al que se siente bien. Pero tarde o temprano, a lo mejor ya siente la necesidad de migrar adelante. Entonces, de buscador, otra vez, se vuelve entonces un caminante espiritual. Y ya. Y si no se despía de alguna manera, bastante, bueno, depende de la persona, pero más o menos rápido puede consumar su despertar menor. Y ya que está culminado el menor, pues bueno, ya es que ya pasaste de la preparación, es como si fueran los reinos por grados, ya pasaste de la prepa a la licenciatura. Entonces ya es otra universidad, otra situación, ese es el marco teórico así sencillito, ¿ya vieron? Entonces, ¿alguna comentario o pregunta antes de meditar? Y luego voy a seguir explicando algunas cosas, pero antes de meditar, algo que no me haya yo explicado bien, alguna duda de lo que he dicho. Está súper bien dicho. ¿Sí? Está facilito, ¿verdad? Sí, a ver, por acá. Ya que... Ah, aquí. Está el sufrimiento como parte del juego, digamos, que te lleva a querer buscar algo superior. Sí, de alguna manera los seres sensibles y la operación que se lleva a cabo en la existencia tiene una cosa que se llama polaridad. Entonces, el mismo órgano que te da placer te da dolor. ¿Ya vieron? En tu mente, si experimentas una gracia,
te sientes bien, te sientes contento, pero si experimentas una desgracia, es sufrimiento. Entonces son dos niveles de deterioro del ánimo que puede experimentar el ser humano. Fíjense bien, porque es muy importante, dolor en el cuerpo físico y sufrimiento psicológico. El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. ¿Ya se entendió? Entonces, a veces la persona es expuesta a dolor. A ver, si estás en un lugar que, vamos a decir, te pisan, ¿qué es lo que te vas a hacer? Te vas a mover, ¿ya vieron? Pero te mueves, se te quita el dolor. Entonces, a veces el mecanismo de la mente que está comentando ella nos hace sufrir y no queremos sufrir, nadie quiere sufrir, es un fastidio. Entonces, es lo que en cierta manera también propulsa el cambio, ¿ya vieron? Pero en honor a la verdad, cuando la persona más se encamina ya a su despertar, entonces el sufrimiento empieza a ser eliminado bastante prontamente. El reino humano, la verdad, es, ¿cómo decírselos? Es una escuela de aprendizaje express, entonces muy fuerte, ¿ya vieron? O sea, la experiencia humana informa, por ejemplo, dolor, puedes tener placer, pero te da un buen dolor de muelas, que todos podemos haber conocido, y entonces te das cuenta cómo vas a despertar la conciencia rapidito, ¿ya vieron? Entonces el reino humano es un tanto express para despertar conciencia, y aparte, a ver, diré esto, porque en la parte corregida diríamos que el ser es uno y único, desprovisto de toda dualidad. ¿Ya viste? Es el uno y el único, desprovisto de toda dualidad. Pero el hombre está en el polo opuesto, hasta bajito, y es uno y único, pero separado de todo. Y eso es lo que puede producir mucho dolor y sufrimiento, porque soy uno y único, o así el ser humano se concibe, pero estoy separado de todo, afuera de mi piel estoy separado. Se ha atrapado la conciencia a un nivel que puede ser muy angustiante, muy doloroso. También la toma de conciencia del egoísmo abre el corazón y sale todo ese dolor. Exactamente. Por eso lo que a veces parece una maldición termina siendo una bendición. ¿Ya vieron? O sea, de alguna forma el sufrimiento puede ser en su momento algo que abre el corazón de los seres humanos, los conduzca más a las regiones del amor, de la compasión, de la hermandad verdadera. El ego, ya saben, como la quiere decir yo, allá en México le decimos, eres un mime conmigo. No sé si aquí se diga igual. Es un hombre que nada más piensa en él. Yo, mí, me y conmigo. Entonces, todo lo que habla, empieza a hablar y entonces yo, lo mío, mi familia, lo mío, mis cosas, ¿ya vieron? Pero la verdad está muy encerrado en sí mismo. Entonces esa persona tiene que aflojar y empezarse a contactar más con el exterior, pero el despertar lo hace. Porque sabes, cuando tú despiertas a tu ser se da cuenta que todo lo que percibe, en una primera instancia, todo lo que percibes es el ser manifiesto en diferentes formas. Entonces está el ser manifiesto como seres humanos, está el ser manifiesto como árboles, como pájaros, que hoy en la mañana a las 5:30, 6 estuvimos escuchando, ¿verdad? Entonces el ser está en todo, entonces empiezas a tener una conciencia de mucho más unidad, y esa conciencia de unidad, pero ya es propio de la evolución dentro del reino espiritual. Es grata, como es hermosa. Se llaman los atributos puros del ser, pero hoy, en este momento, sería demasiado abordar, ¿vale? Entonces, bueno, no se preocupen. Si hay sufrimiento, ya ni modo. Hay que despertarse, y punto. El que quiere. Todos despiertan de distintos estados, en distintas ¿Perdón? maneras. Que todos no van a despertar en la misma sintonía, en diferentes estadios. No, pero hay como un reloj, hay relojes cósmicos y todo indica para el que está hablando que en esta, y no estoy hablando de 5 años, ¿entiendes? Pero que hay una gran oportunidad para que la humanidad logre un despertar colectivo. Ya lo hablaremos con más calma.
jamás nunca se había ensayado un despertar colectivo de la humanidad. Se le llama redención colectiva de la humanidad. Jamás nunca se había ensayado. Lo que se hacía era sacar a los individuos de una sociedad, se les llevaba lo que entenderían ustedes como un monasterio, ¿no? Se le daba la enseñanza, si era un hombre aventajado se despertaba a un cierto nivel y nada más. Algunos ya se quedaban ahí pues, y otros a lo mejor regresan con la comunidad, con la gente, y a lo mejor dan enseñanza, escriben algún libro, ponen alguna escuela, pero eran individuos. Fíjense muy bien, esto importa, eran individuos, no eran en ningún momento llevar a una colectividad humana. Pero como yo soy muy ambicioso, verdaderamente no saben lo ambicioso que soy. El tesoro es la humanidad. Y entonces yo reclamo a la humanidad entera, ¿entienden? Ahora que hablábamos en Chile de Dulcinea del Toboso, ¿no? Entonces es como Dulcinea para Sancho Panza, Dulcinea es la humanidad, el tesoro. Y Sancho Panza, pues ya saben, enamorada de Dulcinea, y la Dulcinea le decía, es que somos una montaña de estiércol. Y el mundo es una montaña de estiércol y somos gusanos que nos arrastramos en él. Y ella le dice, mi vida, ¿cómo se te ocurre? Dice, no, es verdad que estamos en un mundo de hierro, pero lo haremos de oro. Y entonces quiere reclamar a Dulcinea, se la quiere llevar con ella, ¿ya vieron? Porque es un gran tesoro. Pero bueno, volviendo a lo que estoy diciendo, antes era un ensayo individual, pero ahora los tiempos son llegados. Los tiempos son llegados. Y entonces cuando los tiempos son llegados se puede hacer, es propicio un ejercicio colectivo. ¿Ya vieron? Ya hablaremos más de cómo la ciencia afortunadamente ha apoyado mucho esto, lo entiende muy bien. O sea, se ha avanzado mucho para que se pueda hacer una redención colectiva de la humanidad. Yo no estoy diciendo, porque no soy inocente, yo también soy muy realista. No va a ser en 5 años ni en 10, pero en unos cuantos siglos puede la humanidad pasar a la otra orilla, ¿sabe? ¿Es más fácil despertar ahora que en los siglos pasados? Bueno, más fácil y más difícil, porque en digamos, en un tiempo pasado, la vida podría ser, la vida era sobrevivencia, ¿comprendes? Era sobrevivir, entonces bastaba con sembrar, cosechar, no sé, cuidar un poco de ganado, era una vida un poco, como llamaríamos, más rural, ¿no? Y entonces dentro de ese contexto, pues una persona podría tener más tiempo para, una vez fui estoy hablando hace 40 años, ¿ok? Pero ahí se les va. Alguien me invitó a un rancho y entonces estaba yo en ese rancho viéndolo, pero resulta que habían, ya no me acuerdo, pero creo que habían sembrado y le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer de aquí hasta que crezca? Dice, nada, esperar 3 meses a que salga lo que sembramos. Pues tiene 3 meses para meditar, ¿verdad? Y sí, entonces nada más sembró, pero me dijo, no hacemos nada. Yo, no, tu trabajo es intenso, es muy difícil. Pero bueno, entonces, contestando a lo que dices, hay civilizaciones mucho más rurales, pero esa gente que a veces busca irse, apartarse un poco, se va a lugares más rurales, pero por el otro lado, la experiencia humana es una experiencia del desarrollo de la mente. Y importa, o sea, esa escuela importa, no es que no importe. Entonces el desarrollo de la mente es lo que finalmente termina creando cultura. ¿Ya vieron? Pero la cultura tiene ciencia, filosofía, arte, pero luego tiene tecnología, ¿no? Y entonces ahora es una cantidad de información que llega al hombre, nada con el montañés que te estoy diciendo, ¿no? Entonces pues, todo el mundo está conectado al mundo, con aparatos, con computadoras, con todo. Entonces tú me dices, es más fácil porque puedes usar esos medios de información para informarle al mundo cuál es la enseñanza, que antes te tendrías a ver si llegabas de aquí a la India, ¿no? Y no te mataban en el camino, y entonces llegabas ahí a ver si encontrabas al alguien que te enseñara. Ahorita todo está al alcance de la mano, entras y hay todo, ya salió todo. Entonces, por ahí es mejor.
Ahora, ¿cuál es su contraparte? Que es un poquito adversa, que es demasiada la información que llega a la gente. Muy compleja la vida. Muy compleja, muy exigente y también puede ser muy distractora. Muy distractora. Intereses. ¿Mande? Muchos intereses. Sí, muchas cosas y digamos, todas las tablets o las tablets y los aparatos, los teléfonos y esto. Pero a nivel del fuego, a nivel si fuera cósmico, ¿es igual? ¿Son las mismas condiciones? Este es buen momento. Este es buen momento. Les digo por qué, pero ahora sí, ya meditamos después. Hagan de cuenta que estamos en un punto, hay relojes cósmicos. Por supuesto, el hombre conoce los relojes día y noche, los solsticios, ¿no? Cuando se está quieto el sol a la bajada, solsticio, se está quieto, estate quieto, solsticio. Y entonces conoce un ciclo llamado solsticio de verano y de invierno, ¿no? Entonces el hombre fácilmente conoce ese ciclo, conoce un ciclo, pues día y noche. Y así, con su conocimiento empírico, se puede enterar de algunos ciclos. Pero hay ciclos más grandes y de naturaleza más importantes. Hay un ciclo que importa mucho, que está sucediendo ahorita, que se llama la precesión de los equinoccios. Entonces, eso lo que quiere decir es que la Tierra, hagan de cuenta que la Tierra tiene varios movimientos, y uno se llama el sistema de bamboleo peonza, que es cuando echamos un trompo y da la vuelta así, ¿no? Pero de repente hace así, miren, ¿se acuerdan? Entonces, y sigue y hace así, ¿verdad? Así. Bueno, eso es bamboleo de peonza, le llaman. Entonces, la Tierra hace un bamboleo, pero el bamboleo de la Tierra tarda 26.000 años. Entonces resulta que si nosotros aquí tenemos la galaxia, véanla, aquí está, y nosotros estamos en la orilla, pues, estamos acá, ¿sí o no? Pero entonces apunta hacia el centro de la galaxia, y entonces vean mi dedo, el bamboleo hace esto, miren, sube, y luego baja, es esto, ¿ya vieron? Ese bamboleo tarda 26.000 años, bueno, 26.000 y fracción. O 25.700, no recuerdo muy bien, pero alrededor de los 26.000. Hace esto. Y entonces ahora estamos en el punto en que se va a pasar de aquí hacia arriba. ¿Ya vieron? Entonces trae cierto cambio a nivel de energía que llega a la Tierra. Por eso se llaman relojes cósmicos. ¿Ya vieron? Le llaman, esto que digo se llama año platónico. No es astrología, es astronomía pura y dura. Astronomía pura y dura. Entonces está aquí pasando, pero bueno, son 360 grados, me parece que 1 grado son 72 años, no sé cuántos, para pasar un tantito, no es de que ya mañana, ya pasó, ¿ya vieron? Pero la humanidad está ahorita en ese proceso. Ahí en Mesoamérica, en México, se habla mucho de esto por el cierre del quinto sol, que diciembre del 2012, han oído, ¿no? En diciembre del 2012 y que se iba a cerrar y luego que ya no pasó nada. La verdad es que sí pasó todo lo que tenía que pasar, pasó, pero ellos dicen, pensaban no sé qué, que nos íbamos a poner verdes todos, no sé, pero pasó, sí pasó. Y entonces, porque está sometido a relojes cósmicos. Les voy a explicar esto. Ya he hablado mucho, pero yo ya con esto la sí ya. Imagínense que hay dos tipos de profecías. Una profecía que se llama por los signos. Quiere decir, cuando suceda esto y esto y esto y esto, los tiempos son llegados. Eso es por signos, ¿no? Entonces, cuando suceda tal y cual cosa, entonces va a suceder tal cosa. Pero hay otro tipo que técnicamente ni siquiera es profecía. Como esto que hablo de los calendarios mayas, por ejemplo. Ellos es más bien un reloj que si conoces el pasado, conoces el futuro, porque el tiempo no se mueve en línea, se mueve en ciclos espirales. Entonces, hoy es día viernes, ¿no? Hoy es viernes. ¿Quién sabe qué día va a ser mañana? Todos. Dicen que todos sabemos. Entonces no te dicen, eres un profeta, porque mañana va a ser sábado. Todos sabemos. ¿Pero por qué? Porque no te vas para adelante, te vas para atrás. Y entonces te vas atrás, haces tu ciclo,
Y dice 7 días atrás fue sábado. Bueno, 7 días atrás fue viernes. Y al siguiente día pues, fue sábado. ¿Ya vieron? Entonces, un calendario astronómico lo que hace es ver el pasado para prever lo que va a pasar. Por eso se llaman relojes cósmicos. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, es mucho. Va a estar la información y la palabra por todos lados, pero simultáneamente está la contraparte de un avance tecnológico que es maravilloso, es extraordinario. El ser humano es algo extraordinario, pero tan extraordinario que entonces eso pertenece mucho a la mente, no pertenece a lo que estoy hablando del ser. Entonces puede ser esa doble situación. Yo siempre he optado porque actualmente la humanidad no abandone su desarrollo científico y tecnológico, siga avanzando en el arte, en la filosofía, en la ciencia, en todas partes, pero que meta un ingrediente nuevo. ¿Ya vieron? No es dejar todo atrás. Eso lo puede hacer un individuo. Dejo todo atrás, me voy a la montaña o me voy a la selva y me voy a un río. Eso lo puede hacer un individuo, pero no es viable para toda una sociedad. De que vámonos y todos andar ahí encuerados en los ríos, caminando. No. La civilización va a avanzar y está a punto de ir a niveles extraordinarios, pero le pones un más, metes la enseñanza espiritual. ¿La viste? No es, dejo todo esto como si no valiera y no importara, y entonces ahora todos pareceríamos con una vida monacal, vamos a decir. Bueno, y es que eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que la humanidad seguirá avanzando, su mente seguirá produciendo experiencia de conciencia, se irá a niveles extraordinarios de tecnología, pero despiertos. Despiertos. ¿No está buenísimo? Despiertos. Muy distinto de lo que está ahora. Muy distinto ahora, porque ahora a lo mejor avanza todo eso, pero demasiado estrés, y también el problema de que tiene mucha capacidad del ser humano de crear, pero también puede destruir, ¿entiendes? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces la capacidad actual del ser humano, científica y tecnológica, en manos del ego dormido, puede ser muy altamente peligrosa. ¿Ya vieron? Pero si despierta, pues es una bendición para todos. Es una bendición. ¿Sale? Bueno, hasta ahí llegamos. Quinto sol entonces es quinto bamboleo. Ah, no, es que el quinto sol, ya no lo... Bueno, a ver, este está así, mira, fácil, pero dura 25.000 años, 26.000, 25.776. Pero bueno, y luego resulta que ellos lo dividen en 5 ciclos. Y entonces se llama Sol 1, Sol 2, Sol 3, Sol 4 y Sol 5. Ah, es un solo ciclo. Sí, porque es 5.000 acá el 1, el 2, el 3, el 4. Son como los kalpas, un poco, es otra denominación. De alguna manera puede tener que ver con otra forma de medirlo, son los kalpas o cambios de era. También duran más o menos 23.000 o 25.000. En la India dirían que el hombre está en la posibilidad de pasar de Kali Yuga a Satya Yuga. ¿Ya viste? Pero fíjense bien, Kali quiere decir negra. Entonces una era negra y oscura. Y va a pasar a Satya, la era del ser. Y una le llaman era de hierro y la otra era de oro. ¿Ya vieron? Entonces ellos en los ciclos cósmicos, entonces era de oro, era de plata, era de bronce, era de hierro. Luego tiene que venir la palabra, que le llaman el desahogo avatárico, ¿no? Tiene que venir la palabra nuevamente y entonces convierte al hierro otra vez en oro. Pero en realidad no se llama oro, se llama Satya Yuga, que es la era del ser, despierto. Y la anterior era negra, no hay que confundir con la consorte de Shiva, que es Kali, sino una de sus consortes, en la mitología, sino negra. Una era muy malita, por decir, ¿no? Ellos lo ejemplifican como un perro que tiene 4 patas. Entonces ese es Satya. 4 patas. 4 patas. Tiene 4 patas. No, 4 cabezas, no. Es un perro con 4 patas, la era de oro. Entonces el perro camina bien, ¿no? Bueno, corre y hace su vida feliz de la vida.
cambia el ciclo, ¿ven? Y se va la plata. Entonces es a un perro que le has quitado una pata. Entonces tiene 3. Su desconexión con la parte del ser empieza a aumentar. En Satya Yuga o Era de Oro, la conexión es completa. Entonces se crea una civilización hermosa, porque es una civilización basada en el ser, no el ego. El ego, si construye una civilización, es problemático, pero si el ser la construye, apoyado de ciencia, tecnología y todo, sería extraordinario. Entonces pasa la plata y entonces pierdes una pata. Pero luego sigue avanzando los tiempos y pasas a la siguiente, que es bronce, y es como a un perro que le quitas otra pata, ya nada más tiene 2. Ya francamente está bastante incapacitado el perro, está muy en el términos de la conciencia del ser humano, está desconectándose del ser espiritual, de su ser. ¿Ya vieron? Y entonces viene y entonces se hunde en Kali, la negra, ¿qué era? Bronce, cobre, hierro. Se hunde en hierro y es un perro al que solo le has dejado una pata. Entonces lo llamas y ¿cómo vendría? Le haces... tiene que ir así, ¿me entiendes? Pero eso quiere decir que ahorita estamos en la negra. ¿Cómo la ven? Bueno, estamos saliendo de la negra y vamos a ir a la del ser. A ver, les digo esto último, aguantamos uno más, ahí va. Hagan de cuenta que dice Krishna, el avatar Krishna, dice, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, ahí está Kali, ¿ok? Kali Yuga es eso. Cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo vengo al mundo para destruir a los hacedores del mal, restaurar a los hacedores del bien y corregir la vía justa y eterna. Entonces la palabra avatárica lo que hace es sacar a la humanidad de la era oscura, digamos, para regresarla a la era del ser. ¿Sí se entiende? Entonces esa es la idea de lo que puede estar pasando ahora. Difícil un tanto, mucha información. Veníamos en el aeropuerto, Lucha y yo cuando volamos hacia acá, y las familias, todos se sientan y todos usan todos los aparatos, todo el tiempo. Es una maravilla ese aparato, pero tiene tantas cosas, juegos, que puede ser el doble olvido. Pero de eso platicaremos después, si me acuerdo. No solo que estás olvidado de tu ser, ya tienes un doble olvido. Pero bueno, vamos. Viene Miguel. O sea, para ver si se entiende, sería de acá a unos siglos vendría la redención primero colectiva de la humanidad, como decimos, y después sería el proceso de ascensión ya una vez establecida la redención. Sí, digamos que o es lo mismo redención que ascensión, no. Es lo mismo. Redención redención es retomar, viene de re y emere. Re y emere. Re es nuevamente y emere es tomar. Esto es emere, tomar. Y re nuevamente. Entonces retomar al ser humano y levantarlo y regresarlo a su origen espiritual y divino. Y eso le llaman acto de ascensión. ¿Ya viste? Es más o menos la idea. Pero bueno, luego lo seguiremos platicando. Entonces, ahora sí vamos a meditar 15, 20 minutitos y descansamos. Déjenme ver si ocupamos mucho espacio hablando. Estamos bien. Aguantan sentaditos unos 15 minutos más. Bueno, acomódense por favor. Yo los voy a guiar, luego haré unos comentarios. Yendo hacia adentro, pudo estar en un estado en el que no había muchos pensamientos, que estaba más quietecito. A lo mejor también fue cuando estábamos escuchando los sonidos exteriores, pero ¿quién de ustedes vivió adentro que no había tanto flujo de pensamientos, que estaba más quieto, como que no había pensamientos? Levante su mano y que lo vea. Éxito total, éxito total. Porque ese estado se llama nirvana. ¿Okay? La palabra nirvana proviene de nirv, y esa raíz nirv quiere decir extinción.
extinción, pero lo que quiere decir es extinción de los remolinos en la mente. Es como apagar se llama extinción porque es como apagar una llama de una vela cuando le sopla. Y entonces se ha quedado extinta la llama, ¿no? Pero la palabra nirvana técnicamente es que queda pura conciencia y que el pensamiento se ha entrado en un estado de reposo, en un estado de quietud, y le llamamos estado de nirvana. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la India, ese estado de nirvana, lógicamente la persona lo empieza a conocer, pero luego tiene que consumar. Quiere decir que tiene que entrar tantas veces ahí, pero ven cómo es familiar, casi todo el mundo, el 90% acá, con facilidad pudo estar ahí. Entonces, la idea es que ese estado de nirvana yo lo puedo adquirir porque es mi propio ser. Me meto en meditación, hago una práctica tan sencilla como estar atento afuera, en medio, mi cuerpo, adentro, mis emociones y pensamientos. Y el ejercicio mismo, como yo estoy en conciencia, atento de afuera, atento del medio, atento de adentro, resulta que en ocasiones los pensamientos se quedan quietos un ratito y entonces le llamamos, has entrado en el silencio de tu propio ser, has estado en estado de nirvana. Lógicamente la persona lo conoce, le es familiar y ahora tiene que irlo madurando hasta que finalmente, después de un tiempo que llamamos culminar tu despertar, ese estado de nirvana está en todo momento y en todo lugar en tu vida. Cuando quieres pensar, puedes hacerlo, pero si no quieres pensar, estás en ese estado de quietud y de nirvana. ¿Ya se entendieron? En la India le llaman muni. Muni es una palabra que quiere decir silencio. Y de ahí el apodo que recibió Siddhartha Gautama, Buda, recibió un apodo, se llamaba Sakya Muni, porque él pertenecía a una tribu, una tribu que era la tribu de los Sakya, ¿no? Así como en México tenemos los cholutecas, las caltecas, hay un chorro de tribus, él pertenecía a una tribu llamada los Sakya. Entonces era el silencioso de la tribu de los Sakya, Sakya Muni, que ha alcanzado el estado de nirvana, el estado despierto en que hay conciencia de ser y hay silencio de la mente, estoy en quietud. ¿Ya vieron? Para que vean que cerca está el nirvana del ser humano, que la gente, no sé qué les enseñen bien, pero les pueden hablar del nirvana como algo sumamente extraño y es verdaderamente al alcance de la mano porque es tu propio ser. Nada más tienes que hacer una práctica muy sencilla, ¿ven? Dejas de pensar, no estás ocupado de tu vida diaria, empiezas a ejercer la atención y vas ganando, vas recuperando ese estado que es tuyo. Tú no lo puedes ver, o el hombre común y corriente no puede ver ese nirvana, porque entonces la mente se está moviendo y funciona como una pantalla que tapa un foco, ¿comprendes? O como unas nubes unas nubes que tapan el sol. Pero el sol siempre ha estado ahí, nada más tengo que quitar las nubes y ahí va a salir el sol. ¿Sí se entendió? Entonces tú al hacer esta práctica sencilla, como no te pones a pensar, no estás pensando, porque piensas cuando vas a trabajar o cuando planeas algo. Pero en este caso no quieres pensar, estás buscando encontrar con tu propio ser, pero lo haces con una práctica tan simple y resulta que entras y soy consciente y hay silencio de la mente. Eso es un nirvana. Bueno, en la India le llaman Muni, ¿no? Como Sakya Muni. Y en el budismo se llama Sunyata, que es una palabra que quiere decir vacío. Sunyata es vacío, pero es vacío de contenidos mentales. ¿Ya vieron? Entonces, por eso podemos definir, nirvana es la extinción de los remolinos en la mente. Entonces, si tú estás en tu vida diaria y tu mente está sin detenerse nunca, entonces no estás en nirvana. Estás pensando en todo lo que piensas. ¿Sí se entendió? Si se silenciaran esos pensamientos, entonces estarías en nirvana. ¿Ya se entendió? Por eso se dice, el hombre pasa muchas horas de su vida en un estado que nosotros allá, no sé si aquí lo usen, se llama estar en la luna.
porque quiere decir que no estoy ahora, no estoy en la tierra, pues. Te están hablando y te dicen, hoy estás en la luna, porque te estoy platicando y no estás haciéndome caso. También le llaman mente mariposa, porque la mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, ¿no? La mariposa va volando naturalmente, y así el pensamiento del hombre vuela de tema en tema y no se detiene. A veces con cosas, con ocupaciones, y a veces con simplemente dispersiones de la mente. ¿Ya vieron? Estar en la luna es más bien divagando de una manera no dirigida, no estoy pensando con nitidez algo, sino que mi mente se mueve. ¿Ya vieron? Entonces, estar en la luna, mente mariposa, en el budismo le llaman, y es muy ilustrativo, con esto terminamos, en el budismo le llaman la danza, la mente de un hombre es como la danza de un chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Ya vieron? Entonces, es la danza de un chango, pero no baila como ballet, está embriagado. Bueno, la danza de un chango bailarín, ¿no? Chimpancé bailando así, embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Cuáles son tus asuntos? Pues es tu vida familiar, es tu trabajo, son tus responsabilidades, son mis asuntos del mundo, son a lo que yo me dedico, o soy más jovencito, a lo mejor estoy estudiando en la universidad, y entonces esos son mis asuntos. Pero están los placeres del mundo, los que tienes, pero más bien los que quieres. Entonces los masajeas mucho en tu mente, y ya te imaginas en un yate cruzando el océano con 20 chicas alrededor. Eso lo sueñan los hombres, para que sepan las mujeres qué es lo que hacen estos. Bueno, ahí tienen la idea. La danza de un chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Son tus sueños. Está bien. Además, tú puedes tener los sueños que quieras y debes pretender lograrlos y debes lograrlos. Pero debes de entender que el estado de nirvana en sí no es ese. Eso corresponde a una mente creadora de realidades, está muy bien. Ese es el ejercicio de ser humano. Pero el ejercicio de entrar al tu verdadero ser o al nirvana es el que acabamos de hacer hoy. Entonces, está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. Ahora, lo conoces. No es raro, es familiar, ¿no? Hay gente que a lo mejor entra y se siente sorprendido de que está como muy vacío, muy silencio. Pero ya está en un nirvana, ya un nirvana lo conoce, chiquitito. Luego tiene que consolidarlo, quiere decir que ya está ese estado de conciencia y vacío de la mente, todo. Y ahora sí, mi cuerpo y mi mente son herramientas. Entonces, así como si yo quiero ir allá, yo tomo mi cuerpo, que es mi herramienta, la pongo de pie y lo llevo para allá. Igualito tu mente, ¿no? Siempre he dado el ejemplo de los cubiertos para comer, que es muy importante. Cuando tú comes son cubiertos para comer. Entonces, tienes que cortar la comida, atraparla, la cuchara, el cuchillo, etc. Cuando terminas de comer, pones en reposo los cubiertos. No puedes mantenerte con ellos así, caminar por todos lados. No conviene. Entonces los dejas en su lugar. ¿Ya vieron? Entonces, igualmente, si yo quiero soñar lo que quiera, planear lo que quiera, está bien. Es parte de... te ves entusiasmado con ello y lo debes hacer. Pero estás entendiendo que es una cosa para crear realidades. Ahora, ya acabé de esa... soñé, pensé, imaginé. Ahora ya terminé con eso, vuelvo a mi estado de nuevo. Ese es un hombre despierto en el mundo, que ha consumado su despertar. ¿Ya vieron? Luego hay un recorrido de ahí hasta el reino divino, que ya está en el reino espiritual, del ser. Va a haber un avance hasta el reino divino. Y en el budismo, que es un mapa muy preciso de la conciencia, entonces lo dividen en niveles. Entonces, pero no se mueve lo que es. El primero, nirvana, se llama vacío. Si hay más penetración, se llama gran vacío. Si hay más avance, supremo vacío. Y si hay más avance, supremo gran vacío.
cuando llegas al supremo gran vacío, entonces entras en lo que se llama un maha para nirvana. Entonces, nirvana, maha es grande, para es más allá. El gran estado más allá del nirvana. El gran estado más allá del nirvana. Entonces, eso es reino divino, lo que decíamos absoluto. ¿Ya vieron? Pero por eso estoy hablando de que decididamente cuando un hombre migra, despierta su conciencia, está ya en el reino espiritual de evolución, aunque sigue siendo hombre, porque esto es de la conciencia. No te tienes que morir y irte, puedes seguir acá, pero ya estás técnicamente desarrollando la matrícula, no sé cómo le llaman acá, cómo le llaman lo que tienes que estudiar, el plan de estudios, pues. Ya estás desarrollando el plan de estudios del plano espiritual, aunque seas un hombre común y corriente. ¿Ya vieron? Y ese nirvana lo puedes penetrar más y más. Pero ahorita el 90% me dijo que pudo estar ahí. Ese es nirvana. Ese es nirvana. Muy bien. Quería preguntarte la relación con el despertar. Claro. Que esa mente creadora de realidades, si de alguna manera baja su intensidad o se aliviana, si hay una relación con una cosa entre el despertar y que baje tener eso. una mente que a lo mejor no le dice crear tanta realidad. Sí, es que eso ya es completamente, sabes, tú eres a ver, por supremacía, cósmicamente hablando o en el absoluto, que es la suma de trascendencia y existencia, se valora ante todo la libertad. O sea, lo que llamamos libre albedrío, ¿no? Pues árbitro, pues es juez. Entonces, eres tu propio juez. Entonces, cada ser humano recibe la enseñanza como un regalo, vamos a decir. Y entonces, cada ser humano debe decidir cómo hacer su vida, cuánto desarrollar o cuánto ejecutar de mente creadora de realidades y cuánto al despertar. Pero eso francamente depende de cada uno, ¿entiendes? No se le puede decir de afuera que algo está bien o mal. Es que tu interno es el que te tiene que decir cuánto vas a ejercer como ser humano la manifestación de una realidad. Y hay algunos que abandonan la plataforma, esa tienes razón, se meten profundamente a ese nirvana y entonces avanzan y marchan más allá del reino humano de forma decidida. Pero adentro, ¿ves? Libre albedrío, eso sí es importantísimo, sí está la idea. Sí hay algunos que se vuelven cada vez más contemplativos, se empiezan a meter más, se empiezan a experimentar realidades místicas, ya luego lo hablamos porque es mucho lo que hemos dicho, pero entonces, pues, como dicen por ahí, se pican y quieren cada vez más de eso, y entonces pues, se van para allá, ¿sale? Bueno. Vamos a descansar, por favor, y les van a dar, creo que algo para poder descansar un ratito, no sé si una agüita, alguna cosa, y nos vemos, ¿sale? Porfa, levántense. Se va para adelante para verte. ¿Dónde vino abajo? Creo que dicen que las ventanas del alma están en los espíritus. Bueno, muchas gracias por la atención. Descansen un ratito y los van a llamar para seguir adelante.